Bienvenidos a otro capítulo de Fórmate. Vamos a indagar el tema de incapacidades laborales. Vamos a hacer una breve introducción sobre qué es una incapacidad. Es muy importante tener entonces una determinación y sobre todo una definición de lo que vamos a ver el día de hoy. La incapacidad laboral, como su nombre lo indica, es una incapacidad del empleado realizar su perfil o su rol laboral y las funciones como tal. Para esto es muy importante saber que una incapacidad se puede generar ya sea de un origen común o de un origen médico. Para esto entonces vamos a tener varios ejemplos, vamos a introducirnos un poco sobre el tema a nivel teórico y también al tema a nivel de ejemplificación. Entonces encontramos que la incapacidad laboral y liquidación en los pagos se van a desprender de dos tipos de incapacidades. La primera incapacidad la vamos a conocer como incapacidad laboral de origen común. La segunda incapacidad la vamos a denominar como incapacidad médica de origen laboral. Y por último vamos también a tener una parte muy importante que tenemos que hablar, que es la incapacidad laboral sin afiliación, es decir, que la persona que esté haciendo un trabajo, la empresa no la haya, en este caso la haya inscrito a la ARL o a la EPS. Muy bien. Cuando vamos a hablar de incapacidades de origen común, son aquellas incapacidades que se generan por fuera del entorno laboral. Vamos a hacer un ejemplo. Para este ejemplo, la incapacidad de origen común, voy a tener un ejemplo personal. Por ejemplo, mi cuñado, él estaba un día practicando deportes, estaba en la bicicleta y luego de que practicó deporte, desafortunadamente se cayó de la bicicleta. Al caerse de la bicicleta se fracturó su mano. Mire que si podemos analizar en este ejemplo, la incapacidad de origen común le sucedió a él debido a que él no se fracturó la mano haciendo las labores laborales, sino que él se fracturó la mano por fuera de las labores naturales y que en este momento no estaba ejerciendo ningún tipo de rol como empleado. Por esta razón, él pasó a estar en un régimen llamado incapacidad de origen común, es decir, se accidentó, se incapacitó o le dio una enfermedad por fuera de las instalaciones laborales. Vamos a explicar algo muy importante de esta incapacidad de origen común. Recordemos, mi cuñado tuvo entonces este accidente. ¿Qué pasó a partir de ese momento? A partir del momento del accidente, es decir, los 3 primeros días iniciales del accidente, la encargada de pagar, por decirlo así, esta incapacidad, no los va a pagar, sino que esto le corresponde al jefe, es decir, al empleador, a la empresa. Si vamos a notar entonces, de los 0 a los 3 días, la incapacidad va a ser pagada por parte de la empresa. Pero a partir del tercer día, la EPS a la cual, en este caso mi cuñado estaba inscrito, comenzó a pagarle su incapacidad. O sea que a partir de los 3 días en adelante, la incapacidad la comenzó a pagar la EPS. Pero vamos a ser claros, ¿cuánto es el porcentaje que paga la EPS a partir de ese momento? Sabemos entonces que cuando es una incapacidad de origen común, por favor memorícenselo, vamos a tener un pago, una cotización salarial del 66,66% del salario que tenía la persona accidentada. Es decir, que a él no le va a llegar el sueldo completamente, sino que le va a llegar el 66% de su sueldo. Ya sabemos entonces que pasan, por decirlo así, 90 días, que son 3 meses de incapacidad. Después de los 90 días de incapacidad,
de que la EPS le está pagando el 66,6% de su salario, ya pasa entonces a reducirse ese pago a un 50%. Recordemos, después de 3 meses de incapacidad ya no va a ser el 66,6%, sino que va a ser el 50% de la cotización de la financiación de su salario. Y ya después, supongamos, ya hay una incapacidad completa, no es una capacidad temporal, sino que es completamente una incapacidad debido a que él ya no puede volver a trabajar por eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya pasa entonces el pago de cotizaciones al fondo de pensiones. Ya se encarga entonces de pensionarlo por invalidez, que lo habíamos visto en los capítulos anteriores. ¿Qué invalidez? En este caso, la pensión por invalidez es debido ya sea a un accidente, una enfermedad que literal me incapacitó para seguir trabajando. ¿Está entendido entonces esa parte? Muy importante analizar eso. Entonces, si ya tenemos claro lo que es la incapacidad de origen común, vamos a remitirnos a ejemplificar y a explicar la incapacidad de origen laboral. Acá es completamente distinta, por eso es importante capacitarnos en ambos términos. La incapacidad de origen laboral, como su nombre lo indica, es una enfermedad, un accidente o cualquier manifestación médica que ocurra dentro de mi rol laboral, es decir, que ocurra dentro de las instalaciones laborales y sobre todo dentro de las horas de trabajo. Vamos a hablar de un ejemplo claro. Tenemos a la señora Miriam. La señora Miriam ha sido secretaria académica de un instituto técnico, el cual el instituto técnico le cotiza ARL, le cotiza EPS y le cotiza caja de compensación y pensiones. Si vamos a ser claros, entonces la señora Miriam acaba de estar incapacitada porque tuvo una manifestación en sus manos, una manifestación médica. Comenzó con una tendinitis, es decir, con una incapacidad para mover las manos debido a que tiene inflamado los tendones de las falanges de los dedos. Gracias entonces a esta tendinitis se le descubre que la señora Miriam, por haber estado casi 20 años en la misma posición de su teclado, acaba de adquirir una enfermedad llamada el túnel del carpio. Cuando hablamos entonces del túnel del carpo, es una manifestación que se da, una incapacidad, por decirlo así, una invalidez que ya tiene entonces la señora Miriam de ejercer su rol como secretaria. Pasó entonces en la incapacidad. Inmediatamente, desde el primer día que ocurre el accidente o el incidente de la manifestación médica, va a ser pagado por el empleador, es decir, por el jefe o por la empresa. Pero después del segundo día, es decir, después del incidente o después del día donde se accidentó, donde tuvo el incidente médico, inmediatamente la administradora laboral, es decir, la ARL, la administradora de riesgos laborales, se va a encargar del 100% del pago de su salario. Seguimos con el mismo ejemplo de la señora secretaria Miriam. Ella entonces, a partir de ese momento, a partir del segundo día de su incidente, comienza entonces a recibir el pago de su incapacidad por parte de la administradora o la aseguradora de riesgos laborales. Entonces podemos observar acá que ya no es un 66% como ocurre en la incapacidad de origen común, sino que ya es un 100% de la capacidad como tal del pago de la incapacidad. Entonces, si encontramos en esto, ya tenemos entonces los dos ejemplos claros de qué sería una incapacidad de origen común y una incapacidad de origen laboral, y cómo serían pues el tema de las cotizaciones y de los pagos. Muy bien. Vamos también a remitirnos de que este tipo de incapacidades, tanto la común como la laboral, pueden tener dos tipos de características.
hay una característica que es una incapacidad temporal. Significa, retomando el ejemplo de mi cuñado, esta persona tuvo una incapacidad temporal porque a los 3 meses, luego de que le operaron su muñeca, volvió a retomar sus horarios laborales y su desempeño laboral sin ningún tipo de problema. Si seguimos ya, supongamos, con el ejemplo de la incapacidad laboral de la señora Miriam, que estuvo casi 20 años tecleando en la administración de su propio instituto, ¿qué pasó allí? Ella ya sí va a tener una incapacidad, en este caso parcialmente completa, es decir, una incapacidad permanente que nos va a permitir entonces saber de que ella ya va a tener entonces un aval para que no siga trabajando, debido a que ya tiene una manifestación médica difícil de solucionar. En este caso, entonces, la incapacidad de ella es una capacidad permanente, y cuando la incapacidad ya es permanente, ya la ARL no se hace cargo del pago de su incapacidad, sino que inmediatamente se remite este caso al fondo de pensiones, es decir, a Colpensiones o a la RAIS, que es el régimen de ahorro individual. Y entonces ya sabemos que ese régimen inmediatamente decataloga el caso de la señora Miriam como una pensión por invalidez, y ya al estar declarada por invalidez, ya comienza ya no a recibir el pago de su incapacidad, sino el pago de su salario por cotización de pensión. ¿Entendido esa parte? Vamos a hablar un poco de las incapacidades laborales sin afiliación. Esto le pasa mucho a las personas que de pronto tienen contratos de prestación de servicios, contratos de aprendizaje, es decir, son otro tipo de contratos que no se comprometen directamente con la empresa, sino que son tipos de servicios prestados. Si hablamos de la incapacidad sin afiliación, en este caso una persona se puede obviamente tener un incidente, un accidente, pero si vemos en este caso, no va a tener entonces una ARL que soporte todos los gastos de su trabajo. Si este funcionario que no está inscrito a las afiliaciones de la EPS o de las pensiones está haciendo un trabajo en nuestra empresa y allí se accidenta, probablemente entonces el pago de su incapacidad sea por la EPS que él esté cotizando. Y si dado el caso, la persona no está cotizando EPS y cumpliendo la función de su trabajo, está dentro de una empresa que no la tiene afiliada, entonces la empresa se hace cargo de absolutamente todo el pago de la incapacidad, inclusive de los tratamientos que hay luego de las incapacidades. Es muy importante entonces saber que estos 3 tipos de incapacidades laborales, estos 3 tipos de liquidaciones y pagos son completamente diferentes. Si hacemos entonces un resumen breve, vamos a decir que la incapacidad de origen común va a tener entonces el pago del 66,6% por parte de la EPS, y que luego de 90 días de incapacidad el porcentaje baja al 50% de la capacidad total del pago. Para ejemplificar la otra parte, sabemos que la incapacidad de origen laboral ya sería un 100% del pago, y que esta no la paga la EPS, sino la aseguradora o la administradora de riesgos laborales. En la incapacidad laboral, entonces sería el 100%. Y también entonces retomamos de que la incapacidad sin afiliaciones hace parte de la EPS que esté cotizando el empleado, o ya el empleador se encarga de todos los gastos de su incapacidad. Pero hagámonos una pregunta fundamental: ¿quién paga las incapacidades? ¿De dónde sale el dinero para que le llegue a la persona incapacitada cada mes puntualmente? Las incapacidades van a salir de prácticamente 3 tipos de empresas, por decirlo así. Si vamos a hablar entonces de las incapacidades de origen laboral, las va a pagar simple y llanamente la ARL.
el caso de que en este tipo de incapacidad se encuentra entonces una incapacidad o ya se encuentra una persona ya inválida, en este caso para seguir trabajando, entonces ya la ARL determinaría que esta persona tiene ya un tipo de pensión por invalidez, o sea que ya haría parte del fondo de pensiones. En el caso de la incapacidad de origen común, sabemos entonces que la EPS y el empleador se van a encargar de pagar esta incapacidad. Primero el empleador los primeros 3 días y a partir del tercer día, después de la incapacidad, se va a pagar entonces la EPS, la empresa profesional de salud. Entonces ya en este caso tenemos listo quién paga este tipo de pensiones y de incapacidades. Por último, vamos a hablar de 2 cosas importantes, que es la prórroga de las incapacidades y lo último, quién hace las prescripciones médicas como tal. Si vamos a hablar de prórroga de incapacidades laborales, sabemos entonces que prórroga va a ser ese momento en el cual se le vuelve a renovar o se vuelve a reactualizar la incapacidad de la persona. Entendemos entonces desde un caso sencillo. Sabemos entonces que una persona se acaba de accidentar a nivel laboral, que ella tiene pues obviamente una incapacidad por el doctor de 3 meses, pasaron los 90 días, es decir, los 3 meses, y esa persona todavía no sigue sintiéndose bien, inclusive la situación se la agravó. Entonces, como se agravó, el médico evalúa, analiza y vuelve a diagnosticar y se da cuenta que es real, que esta persona no puede volver a trabajar por el momento, debido a que los 3 meses no fueron suficientes para su incapacidad, por decirlo así, para su recuperación. Entonces, ¿qué hace el médico acá? Genera una prórroga con un detalle médico sustentado por él mismo y vuelve nuevamente a generar otro tipo de incapacidad, ya sea de 2 meses, de 1 mes, o puede volver a ir prorrogando a medida que la persona se sienta bien o se sienta mal. En esta situación es muy importante que también las prórrogas las da también la parte de la EPS. Las EPS se encargan de este tipo de prórrogas, o las ARLs en su defecto también se encargaría, si en este caso la incapacidad es de origen común. Por último, para finalizar y para que quede complementario este tema, vamos a hablar un poquito de las incapacidades médicas. ¿Quiénes son las personas que hacen este tipo de incapacidad? Teniendo en cuenta entonces un ejemplo, sabemos que las incapacidades médicas le comprometen únicamente al médico que le esté prestando el servicio, a la ARL o a la EPS donde está inscrita la persona. En este caso entonces, un médico general, un médico especializado que tenga su tarjeta profesional y que obviamente esté a cargo de su caso, va a ser la persona que te dé la prórroga o te dé la incapacidad, o en su defecto te dé la autorización legal desde la EPS que tú estás incapacitado. Para finalizar, quiero recordarles que este tema es fundamentado y basado de una forma simple, de una forma fácil para que ustedes puedan comprender. Sin embargo, saben que tenemos que tener profundización teórica, y para que tengan profundización teórica sobre este tema, les voy a recomendar que lean y que estudien la ley 776 del año 2002, que habla de absolutamente todo este tema de incapacidades laborales. Ya saben, nos vemos en un próximo capítulo.